Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56. Escuchamos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Amarraron allí la barca. Apenas se bajaron, la gente los reconoció y corrieron a darle la noticia por toda aquella región. Empezaron a traer a los enfermos en sus camillas y al lugar donde él estaba. Y en todos los lugares donde iba, pueblos y ciudades y aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y les rogaba que les dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala una palabra de vida. Recuérdate que el Evangelio es el pan que alimenta tu vida y mi vida. Es la luz que nos permite tomar las decisiones correctas en nuestro día a día. También es la fuerza que viene de lo alto y que viene a llenarnos de mucha fuerza y de mucha fortaleza para poder apegarnos a aquel que todo lo puede. Es el Evangelio, este querigma, esta feliz noticia que hoy se cumple en tu vida y en mi vida, porque hoy también Jesús nos permite que tú y yo podamos tocar su manto. Hoy Jesús se queda cerca de nosotros, se queda entre nosotros, pues Él ha prometido quedarse con nosotros hasta el final del mundo. Cuando dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pues Jesús lo ha prometido y así lo hace. Jesús se ha quedado con nosotros, en medio de nosotros y en nosotros, para que nosotros podamos tocarle en que sea el fleco de su manto. Y dice la palabra de hoy, la feliz noticia, que al tocar a Jesús, entonces somos sanos. ¡Qué hermosa noticia! Esta noticia viene y se cumple hoy en ti y en mí y en nuestras familias. ¿Sabes por qué? Porque podemos tocarle. ¿Podemos tocar a Jesús dónde? Podemos tocarle en el Santísimo Sacramento del altar. Cuando en esos tabernáculos de la Divina Misericordia que nos presenta nuestra Madre Iglesia, cuando es expuesto ese Santísimo Sacramento, entonces ahí le tocamos. Porque podemos estar a sus pies, porque podemos llevarle todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones. Y entonces delante de Jesús le tocamos. Y entonces de Él sale una fuerza que nos llena de fortaleza, que nos permite poder seguir y cargar con nuestra cruz de cada día. Porque como dice la palabra, Él es nuestra roca, Él es nuestra fuerza. Pero hoy nos invita el Evangelio a tocarle. ¿Y qué quiere decir esto, tocarle? Quiere decir, para poder tocar algo tenemos que acercarnos, que nos acerquemos al Señor. Si hoy tú y yo estamos distraídos en tantas cosas que nos presenta esta vida, en tantas cosas que se nos presentan en nuestro día a día, yo te invito a que tomes un momentito y que puedas encontrarte con aquel que nos da la vida. Ese que dice San Agustín, que es el único en donde nosotros podemos hacer que nuestras almas descansen. Porque dice San Agustín que solo un infinito puede llenar tu vida y mi alma y tu alma, que son infinitas. ¿Qué quiere decir esto? Que solo Dios basta, como decía Santa Teresa. Hoy también podemos tocar a Jesús en la Eucaristía, en ese encuentro de amor con aquel que se da en el pan y en el vino, derrama su sangre por ti y por mí. Y al entregarse, nos entrega en la Santísima Eucaristía, esta acción de gracia hermosa donde podemos tocar a Jesús. Podemos percibir y recibir el pan que, como dice en Juan capítulo 6, es el pan que nos da la vida. Porque hay promesas hermosas cuando comemos este pan, cuando comemos su cuerpo.
Dice Jesús, todo aquel que coma mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tocarle, podemos tocar su pan y podemos beber su sangre que es derramada en este misterio. ¿Y qué se necesita entonces? Se necesita la fe en estos sagrados misterios que nos presenta nuestra Madre Iglesia. Podemos tocar a Jesús también en el santísimo sacramento de la reconciliación y la penitencia. El Señor nos invita a tocarle por medio de estos sacramentos de su Madre Iglesia, donde nos permite poder estar con Él muy cerca, porque a través de este sacramento de la reconciliación recibimos el perdón de nuestros pecados y entonces nos ponemos un traje nuevo. Un traje nuevo, ¿por qué? Porque es el mismo Jesús que a través de su ministro nos perdona y nos da un traje nuevo. Cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados, nosotros en ese momento nos ponemos un traje nuevo, un traje de paz, un traje de pureza. Pero esto tenemos que hacerlo con la certeza de saber que es el mismo Jesús quien nos perdona. Podemos tocar a Jesús en el enfermo. Mira que estamos en la semana donde vamos a celebrar el Día Mundial de los Enfermos, la jornada de los enfermos. Hoy el Señor, a través de esta Madre Iglesia y durante todos estos evangelios, nos dice el poder que tiene su obra, el poder que tiene el tocar su manto. Nos invita a orar por los enfermos, nos invita a llevarle a los enfermos a aquel que lo puede sanar. Hoy el Señor nos da la fortaleza y la certeza que con tan solo tocarle un fleco de su manto podemos sanarle. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos que Dios, el Padre, coloque en nuestros corazones la virtud teologal de la fe, porque sin fe nada podemos hacer. Dice Jesús en su evangelio que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña, a ese cerro, muévete, y ella se movería. Pero si ustedes lo creen, dice el Señor, porque con una sola duda ya no se hace, pues la fe, como dice en la carta a los Hebreos, es la certeza de lo que no veo, pero lo que espero. Esa es la gracia más grande que Dios nos regala a ti y a mí. Que podamos tener fe en Él, que todo lo puede, en saber que Él es el que lleva nuestras vidas y la vida de nuestras familias, que Dios está en medio de nosotros, que lo presentamos y se nos da en el enfermo, en el necesitado, se nos da en los sacramentos de nuestra Madre Iglesia. Pues recuérdate, cuando este soldado introduce en el costado de nuestro Señor la lanza, salen de ese costado agua y sangre. Agua que significa pureza, que significa el bautismo, otro sacramento de nuestra Madre Iglesia que nos permite poder renovarnos, tener una vida nueva, sepultar toda nuestra muerte y todos nuestros pecados y convertirnos en hijos de Dios. Y entonces también salió la sangre, que esta sangre significan todos los sacramentos y todo el amor y el perdón de aquel que nos ama. Pues Jesús se ha quedado con nosotros y hoy este evangelio viene a cumplirse en ti y en mí porque podemos tocarle un fleco de su manto en la oración. Cuando nos apartamos a hablar con aquel que sabemos que nos da la vida, nuestras almas se llenan de alegría, porque es el mismo Dios que habla a nuestros corazones y nos da la certeza de que no estamos solos, de que Él ha venido para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, como nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículos del 9 en adelante, fijar los ojos en Jesús. Él es el que lleva el camino de nuestro peregrinar. Es Jesús quien lleva nuestras vidas y la vida de los nuestros, que hoy pasa por nuestras vidas y permite que tú y yo le toquemos. Y al tocarle sale una fuerza que viene de lo alto. Y esta fuerza nos llena de energía, nos llena de esperanza, nos llena de fortaleza, porque con esta fortaleza ya sabemos que no estamos solos, que tenemos ese Dios que es nuestro pastor, que deja que tú y yo le toquemos. Pues recuérdate la hemorroidiza le tocó y al tocarle dice que separó su sangrado. También la samaritana, al encontrarse con este señor, donde ella iba a buscar agua en esos pozos quebrantados, donde ella tenía que buscar agua, que no era el agua que le da la vida. Buscaba agua en otros pozos que no le dan la vida. Esta era la samaritana.
Quizás tú y yo estamos buscando agua en pozos quebrantados, buscando agua para llenar nuestra sed en pozos que nunca, pero nunca nos van a llenar. Y hoy es Jesús que viene, como le dijo a la samaritana, y hoy te lo dice a ti, me lo dice a mí. Si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías agua y Él te daría agua vida. ¿Qué quiere decir esto? Que es el único que puede llenar nuestras vidas y nuestras almas. Ese Jesús donde podemos tocarle y llenarnos de la fuerza que viene de lo alto. ¿Para qué? Para poder perseverar, para poder permanecer con los ojos fijos en Él. Y entonces, al mirarle, nuestras vidas se llenan de esperanza. Y nos puede regalar entonces nuestro Señor las 3 virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y el amor. ¿Y qué pasa entonces? Que nuestras vidas se transforman en un proceso lento y evolutivo donde nos criptificamos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no pensamos como nosotros, sino que queremos pensar como pensaría Jesús. Así que yo te invito que hoy utilice esta palabra, esta preguntita que nos enseñan los talleres de oración y vida, que dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar en cada situación que se te presenta en este día? Si tienes que tomar una decisión, pregúntate, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Si tienes que hacer una acción de gracia, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y al preguntarte esta pregunta tan sencilla, pero con tanto valor, nos llenamos de la fuerza que viene de lo alto. Ese es nuestro Dios, que hoy nos invita a tocar su manto. Y al tocarle, entonces, somos sanos. Así que yo te invito a que pase feliz resto del día. Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Pero recuerda, ser feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La Paz. Somos Familias Unidas. Dale like, suscríbete, dale a la campanita. Adiós.